de lo que era lo que es la entropía, y hablábamos de esto también, que es la eficiencia de una máquina térmica. Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño enroque y vamos a terminar de hablar de lo que son máquinas térmicas para mañana hacer ejercicios como malos de la cabeza, ¿ya? Y así también el miércoles hacemos ejercicios como malos de la cabeza y el certamen lo tenemos, ¿cierto? Estamos mucho mejor preparados para ello. Eso. Entonces, nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que una máquina térmica, ahí sí, una máquina térmica, ¿cierto?, la definíamos como un elemento que que tiene una fuente calórica o una fuente de alta temperatura, ¿ya? Tenemos la máquina térmica. La idea aquí es que la máquina, ¿cierto? La máquina térmica le reciba calor, o sea, entregue la temperatura, no, estaba bien dicho, la fuente de alta temperatura le entrega energía, ¿cierto? Eh, un QC de caliente a la máquina térmica y tenemos que tener una fuente o un sumidero de baja temperatura, ¿ya? Entonces aquí se le entrega y tenemos, ¿cierto? Un Q frío, ¿cierto? Y además esto eventualmente genera una, eh, un trabajo, que puede ser en forma de energía mecánica, energía eléctrica, cualquier otra forma de energía que no sea la de la calórica. Bien, entonces nosotros vimos un par de ejemplos, situaciones muy sencillas, ¿cierto? Que permiten ver este tema y trabajarlo. Máquina térmica, ¿ya? Entonces nosotros decíamos que había una eficiencia, ¿cierto? Y el profe y el QC y el QF, calor de entrada y calor de salida. No, QC es calor ¿Ya? caliente o de la fuente caliente y QF es de la fuente fría o sumidero, ¿ya? Q caliente es el que la fuente caliente le suministra a la máquina térmica y el Q frío es el calor que la máquina libera hacia el sumidero, ¿ya? Entonces, esta es más o menos la estructura de una máquina térmica. No, podemos complicarla un poco más, pero en estricto rigor esto es, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho nosotros acerca de lo que es la reversibilidad o irreversibilidad? Que, que los procesos reversibles solamente son posibles cuando son teóricos. ¿Verdad? Ya, Y que casi todos los procesos son perfecto, reversibles, bien. porque hay Ya, pérdida de y calor. además veíamos un tema acá, ahí, que si un proceso es irreversible, perdón, si un proceso es reversible, ¿qué ocurre con su entropía? O mejor dicho, el cambio de entropía, Igual a cero. se iguala a cero, ¿cierto? Un proceso reversible tiene que su delta S es igual a cero. Ya. Si nosotros vemos ya sea la fuente caliente, ¿cierto? O la fuente fría, como una especie de combinación entorno-sistema, nosotros lo que veríamos entonces es que eh, básicamente que el Q, si esto es reversible,
lo que veríamos, ¿cierto?, es que Q caliente sobre la temperatura de la fuente caliente más el Q frío sobre la temperatura de la fuente fría sería igual a 0. ¿Cierto? Es lo que uno tendería a ver. Entonces, nosotros con este tipo de información, nosotros podemos hacer algunos arreglos, ¿cierto? Como eh, para poder trabajarlo, ¿cierto? De manera, eh, ¿cierto? Que uno puede tenerlo. Ahora, acá hay un tema que lo voy a escribir mejor con... si nosotros vemos esto como un par, ¿cierto? Tendríamos que, si esto lo vemos como la máquina térmica, eh, el Q que proviene de la fuente de alta temperatura, ¿ingresa o sale de la máquina térmica? Ingresaría a la máquina térmica, ¿no? Y eso implicaría qué signo en el calor. Eh, con respecto a la máquina, o sea que está Claro, con respecto recibiendo a la calor. máquina. Está Estaría recibiendo recibiendo, calor. ¿ya? Claro. Y por ende, Sería positivo. positivo, ¿ya? ¿Y qué pasa con el Q frío? Sería negativo, ¿cierto? Porque está saliendo de la máquina térmica. ¿Ya? Esto es todo análisis para máquinas reversibles, ¿ya? Si yo despejo esto, voy a decir que QC partido T sub C va a ser igual a el Q frío dividido la temperatura fría, ¿ya? Y si yo reordeno esto, voy a obtener que Q sub C sobre Q sub F es igual a T sub C sobre T sub F. ¿Dónde tengo esto? ¿En qué ecuación yo podría ver eso? O algo similar. En la deficiencia, La deficiencia, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, acá está Q sub F partido Q sub C. Entonces, básicamente voy a tener esta misma relación, solamente que inversa, pero sigue siendo la misma relación. Tengo un Q sub F, divido un Q sub C, o lo puedo ver de cualquier forma. Este tema se llama escala termodinámica de la temperatura. ¿Ya? Solo es aplicable a situaciones de procesos reversibles. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es que el calor que entrega la máquina, la fuente caliente, y la que recibe la fuente fría, guardan la misma relación que la temperatura que tienen ambas. ¿Ya? Lo que vuelve más o menos eficiente a la máquina térmica, según lo que corresponde. ¿Ya? Entonces, teniendo esta información, nosotros podemos eventualmente calcular la eficiencia sin tener
el calor transferido por la fuente caliente o hacia el sumidero, solamente, simplemente tendríamos que utilizar lo que es la temperatura caliente y la temperatura fría, ¿ya? Y así yo puedo calcular la eficiencia de mi proceso utilizando estas dos variables que normalmente son dadas, o sea, son muy conocidas. Hay algo que nosotros no hemos hecho, ¿cierto? Nosotros conocemos la... Primero, ¿alguna duda con esto? Antes de seguir con lo otro, que igual es un poco denso. Todo eso no tiene unidad, ¿cierto? ¿Mm? No tiene unidad esa escala. Sí, son en grados Kelvin. Solo- ¿Ya? Entonces, tenemos la escala termodinámica que funciona relativamente bien. Y hay algo que nosotros no hemos hecho todavía, ¿ya? Que es definir la segunda ley de la termodinámica, como tal, como corresponde. Creo que dimos una especie de versión simplificada, ¿cierto? Que era la de que todo tiende al desorden. Pero no hemos dado las grandes, los enunciados, ¿cierto? Que tiene esta ley de la termodinámica y que son bastante decidores dentro de todo lo que uno hace. Entonces, vamos a sí, aquí, diablos. Entonces, vamos a empezar a dar el enunciado de Planck. ¿Ya? Este enunciado de Planck viene, lo va a relacionar con la segunda ley de la termodinámica, profe. Entonces, la segunda ley o el enunciado de Planck nos dice que nos dice lo siguiente: es imposible, lo voy a dictar, ¿no? Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo dispositivo y produzca una cantidad neta de trabajo. ¿Cómo se traduce esto? Básicamente lo que nos está diciendo Planck es que siempre vamos a necesitar
un par, ¿cierto? En donde yo tengo un elemento que entrega calor, ¿cierto? Pero también necesito uno que libere calor. Entonces, si yo tengo solamente la parte que produce calor, va a ser imposible que yo genere este nexo entre el intercambio de calor y la generación de trabajo neto, ¿ya? Entonces, mientras yo no tenga esta situación en donde yo tengo este par fuente-sumidero, me es imposible generar producir lo que es trabajo, ¿ya? Esto es lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica según Planck, ¿ya? Y ese segundo par, profe, que recibe calor, puede ser el Sí, por ambiente. supuesto, pero siempre tiene que haber alguien uno que entregue y el otro que reciba, ¿ya? Y ahora vamos con el enunciado, que a lo mejor lo han escuchado hablar, el enunciado de Carnot. El enunciado de Carnot dice lo siguiente: ninguna máquina térmica puede funcionar con un 100% de eficiencia. ¿Ya? No existe una máquina térmica que funcione en un 100% de eficiencia, lo cual, si ponemos a ambos enunciados a conversar, la verdad es que se entienden y la verdad es que comparten muy bien la idea, porque el enunciado de Planck lo que me está diciendo es que, mira, no puede ser que tú tengas una fuente de calor, pero no tengas un sumidero, ¿ya? Y que además produzcas energía en forma de trabajo. En cambio, y Carnot dice, mira, no vas a tener nunca una máquina térmica que produzca calor y que además todo ese calor lo transforme en trabajo, que es básicamente la definición de eficiencia. Siempre vas a tener una pérdida, que es la energía que se pierde en forma de calor hacia la fuente o hacia el sumidero, la fuente fría o sumidero, ¿ya? Entonces, ambos enunciados conversan bien. Digo, posiblemente lo hayan escuchado porque Carnot es un nombre bastante conocido en este punto, en este tema de las máquinas térmicas, ¿ya? ¿Dudas con esto? La máquina de el hecho que nos digan que la eficiencia mayor que yo puedo alcanzar no puede ser el 100%, nos hace pensar, obviamente, de manera obvia, en que ¿cuánto es entonces la mayor eficiencia que puede alcanzar una máquina térmica? ¿Quién me puede decir? La que reciba mayor cantidad de calor frío. Ya.
¿Quién más? Porque Yo tengo una máquina térmica, una situación, pensémoslo así, una situación, y yo quiero saber cuánto podría ser la mayor eficiencia de esta máquina. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Habría que ver la cantidad de calor frío que pierde la máquina térmica y en base a eso ver la eficiencia. Ya, o sea que mientras menor Mientras sea, menos calor frío, ya, más perfecto, eficiente. ya. ¿Y habrá alguna forma de ponernos en esa situación y decir, mira, no importa lo que ocurra, esta va a ser tu máxima eficiencia? Como representar los números, dice usted, profe. Claro, así como calcularlo previamente, decir, mira, hagas lo que hagas, tu máquina térmica no va a tener una eficiencia mayor a X. Ah, no Muy sabría. bien. Entiendo Bueno, la hubiera sido muy extraño que me dijeran que sí. Ahí es donde se genera lo que se llama y se denomina la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es una máquina térmica, o digámoslo así, es el epítome de una máquina térmica, es una representación teórica de una máquina térmica. ¿Cuál es la gracia que tiene? Esta máquina alcanza la mayor eficiencia posible del proceso. Entonces, por ejemplo, yo les digo, mira, tengo una máquina de Carnot que, que hace o que produce, a ver, que tiene una eficiencia del 60%, ¿ya? No importa no importa lo que yo haga, no importa lo que usted haga. Esa máquina nunca va a superar ese 60%. La máquina va a operar de 60% para abajo, ¿ya? ¿Qué caracteriza a la máquina de Carnot? Va a sonar casi chiste, pero no, es lo que ocurre, ¿cierto? Es lo que es, lamentablemente. Lo que caracteriza a la máquina de Carnot es que funciona con un ciclo de Carnot, lo que podemos definir como un suceso de procesos o sí, procesos reversibles, ¿ya? Por eso la máquina de Carnot tiene la mayor eficiencia posible, porque se basa su funcionamiento en procesos que son reversibles, procesos que no, en teoría no existen, porque recuerden lo que hablábamos antes, que siempre voy a tener una pérdida de calor. Supongamos que no tienes tanta pérdida, que tienes una pérdida ínfima. El ciclo de Carnot es el que te lleva. Normalmente el ciclo de Carnot es definido según lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos, pensemos un sistema, esto va a ser presión, y esto va a ser volumen, ¿ya? Presión y volumen. Entonces Carnot nos dice, mira, tú partes aquí, en este punto de acá, con una cierta presión
un cierto volumen y una cierta temperatura que viene dado por este tema. Entonces, lo primero que vas a hacer, nos dice Carnot, es expandirte, vas a tener una expansión isotérmica. Vas a tener una expansión isotérmica. Te expandiste hasta aquí isotérmicamente. Después vas a tener una expansión adiabática. Entonces, ahora adiabáticamente te vas a expandir hasta por aquí. ¿Ya? Después vas a tener una compresión isotérmica. Entonces, hasta aquí te comprimiste. Y después vas a tener una compresión adiabática. ¿Ya? Entonces, el proceso que sigue, ¿cierto? Es de este estilo. Y la verdad es que vuelve al mismo punto inicial. ¿Ya? En donde aquí tenemos, ¿cierto? Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Aquí tenemos, en el segundo punto tenemos presión 2, volumen 2, temperatura 2. A ver, dije isotérmica, isotérmica primero, ¿cierto? Entonces acá es temperatura 1. En el punto 3 tiene presión 3, volumen 3, temperatura 3, o correspondiente al punto 3, digámoslo así. Acá también es isotérmico, ¿cierto? Por ende aquí vamos a tener presión 4, volumen 4, temperatura 3. Y luego se comprime, ¿cierto? Adiabáticamente para volver a los mismos valores que teníamos anteriormente, ¿ya? Esto que acabo de definir es lo que se denomina un ciclo de Carnot, ¿ya? En donde mi gas sufre ciertos cambios, ¿cierto? Producto de procesos que yo estoy realizando sobre él. Entonces, si analizamos, hacemos un análisis de trabajo, ¿cierto? Y de trabajo, calor y también de energía interna, nosotros vamos a decir que aquí, en este punto, en el primer tramo, vamos a llamarle tramo 1, ¿cierto? Nosotros vamos a realizar un trabajo, estamos realizando un trabajo que va a depender, ¿cierto?, de la presión en dB, ¿cierto? Y que tiene que ver, y que debido a que el volumen está expandiéndose, o sea, es positivo, el trabajo va a ser positivo, ¿ya? Va a ser positivo. El trabajo 1. El trabajo 2 también es positivo, porque, también me estoy expandiendo. Es este de aquí. Hay una expansión entre el volumen 2 y el volumen 3. Entonces vamos a tener una integral, ¿cierto? P en dB, en donde el volumen, ¿cierto? La presión depende de alguna manera del volumen. El trabajo 3, que es claramente el tramo que está aquí, tramo 3, nos damos cuenta que ya hay una compresión, o sea que el dB, cambio de volumen, es negativo. Por ende, esto va a ser menos una integral de P en dB. Y finalmente, en el tramo 4, que es este,
vamos a tener, ¿cierto?, una integral también negativa de lo que es P en dB. Cada uno, obviamente, haciendo alusión que esto va de B1 a B2, esto va de B2 a B3, esto va de B3 a B4, y esto va de B4 a B1. Listo. Vamos viendo gráficamente esto. Nosotros partimos en el punto 1, ¿cierto? Partimos en el punto 1, aquí. Aquí. Profesor, ¿por qué la temperatura no afecta? Al trabajo no afecta. Sí, porque no es parte del proceso. Pero va a hacerlo por arte, tranquilo. Lo vamos a incorporar de alguna manera. ¿Qué pasa con el trabajo isotérmico? Aquí, bueno, en 1, ¿cierto? Yo estoy añadiendo trabajo aquí, hago un trabajo, ¿cierto? Y como ustedes saben, la integral se define como el área bajo la curva. Entonces, todo lo que sea aquí, lo que esté bajo esta curva, lo voy a achurar. Espero no dejarla embarrada. Vamos a hacerlo así. Esto va a ser el trabajo 1, ya lo que acabo de achurar. Ahora voy a hacer con colores más claros mejor. Ver el trabajo 2, que es el trabajo realizado en el tramo 2. Que también lo vamos a achurar, pero con otro color. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Ese trabajo depende netamente de lo que se esté planteando en el ejercicio? Me explico, o sea, por ejemplo, si me piden el tramo 1 a 3, se tomará la área bajo la curva de 1 a 3, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese caso la curva entre 1 y 3 tendría que ser como una parábola, ¿o estoy equivocado? Depende de cómo te describan el ciclo. Ah, ya. ¿Ya? Si en este caso, lo que describe primero esto es un cálculo de trabajo, ¿cierto? O un ciclo, un proceso isotérmico primero, después uno adiabático, después otro proceso isotérmico de otra característica, pero isotérmico al fin y al cabo, y después uno finalmente adiabático. Ya, perfecto, por eso me quedó claro. ¿Ya? Ahora vamos con el trabajo de compresión, el primer trabajo de compresión que es isotérmico, el 3. Partimos en el punto 3 y terminamos en el punto 4, o sea, aquí. Y aquí voy a tratar de chorar para el otro lado, y lo que vamos a tener, ¿cierto?, es que este es el trabajo realizado por esa compresión. Al realizar esa compresión se realizó ese trabajo, se quitó ese trabajo. Y finalmente en el punto 4, en el recorrido 4, nosotros vamos a tener otra área que es esta, que es la de la 4. Entonces esto va a ir así. Así vendría siendo el ciclo de Carnot como tal. Pregunta: ¿cuál es el trabajo neto realizado? O sea que la suma de todos los trabajos, ¿cuánto creen ustedes que vale? Debe ser 0. 0. Pero ¿Es 0? Bueno, que por área, si lo veo por área, igual puede ser positivo. Ya, ¿y cuánto, y cómo lo verías tú ahí, en esta representación gráfica que hice? Que sumaría, digamos, de P1 a P2. ¿Ya?
después de P2 a P3, y le restaría, bueno, como igual está en Claro. negativo, el área de P3, P4 y P4, P1. Ya, Igual claramente ahí se ve que es mayor, digamos, la suma de trabajo 1 y 2 que la de 3 y 4. ya. ¿Y cuánto vale el área? ¿O cuánto vale el Sería trabajo entonces neto? lo que está como en la figura adentro, ¿sería? Exacto. El área que queda dentro de la figura vendría siendo el trabajo Claro. neto realizado. ¿Ya? Ya. Nótese que dijimos que este proceso se componía de dos elementos, de dos tipos de procesos, uno isotérmicos y adiabáticos, ya sea de compresión o de compresión o se me olvidó el nombre. ¿Expansión? De expansión, gracias. Entonces, cuando estamos en el recorrido 1, ¿qué tipo de proceso era? Isotérmico. El proceso isotérmico ya. El proceso 1, Expansión isotérmica. 1, expansión isotérmica. ¿Ya? Si es isotérmica, ¿cuánto vale el calor transferido? Es igual que el Es trabajo. igual al trabajo 1, muy bien. En el proceso 2, es una expansión Adiabática. adiabática. ¿Ya? ¿Cuánto vale el calor transferido en 2? No hay intercambio de calor en el proceso adiabático. Es 0, muy Debería bien. ser 0. En el caso del 3, es una compresión isotérmica. Por ende, Q3, ¿vale? Trabajo 3. Y ya, como vi que entendieron cacharon el mote, ¿cierto? Es una compresión adiabática y ya se dieron cuenta a lo mejor que Q4 es igual a 0. A 0. Por ende, ¿qué estoy diciendo con esto? El trabajo, ¿cierto? Profe, ¿cuál La es eficiencia el área? máxima. Dígame. ¿Cómo? Profe, una consulta. Sí, dígame. Sí, dígame. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área del trabajo neto? El que está dentro del cuadrado, ¿cierto? Lo que está dentro de esta figura, sí, geométrica armada. El trapecio. Es el área dentro de eso. Es que no son no son lineales, por eso Romboide. claro, una figura rara ahí de 4 lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primero, el trabajo neto va a tener que ser, obviamente, si nosotros lo ponemos de esta manera, el trabajo neto que va a ser realizado por la máquina térmica va a ser el área dentro de esta figura, ¿ya? El calor que ingresa al proceso tiene que ser el trabajo 3. Pero ojo, el trabajo 3 hasta abajo, hasta la línea, hasta la baldosa. Aquí llega. ¿Ya? O sea, toda la línea que está aquí es el calor que tiene que ingresar al sistema. Viene siendo el Q caliente. ¿Ya? Mientras que el 3, ¿cierto? Esta parte de aquí, esto de aquí, va a ser lo que es el calor frío, el que tengo que entregar al sistema, al entorno, al sumidero frío, ¿ya? Y en ambos sentidos, ¿cierto? En el 2 y en el 4,
no se realiza intercambio de calor, y bueno, eso sirve también para poder ser, donde se produce de verdad el trabajo, ¿cierto?, que yo puedo realizar, porque el trabajo de la expansión isotérmica va a ser igual al, al calor que yo le entrego, que la fuente caliente le entrega a la máquina térmica. ¿Ya? Profe, Dígame. no logro ver en el proceso 1, el calor 1 es igual al trabajo 1 y así sucesivamente hacia abajo. Porque tú te acuerdas que nosotros hablábamos que delta U, el cambio de energía interna, es igual a U menos W, ¿cierto? ¿Ya? Cuando el trabajo es isotérmico, o cuando el proceso es isotérmico, delta U se hace 0. Ya. ¿Ya? Y cuando el proceso es adiabático, si hablamos de algo adiabático, ahí Q es igual a 0. Profe, una consulta. Dígame. Ahí te dice que está hablando del trabajo 1, que era el calor que entra, el calor caliente, y el trabajo 3 era El frío. el calor frío. Sí. Pero usted se refiere, el tramo 1 sería el trabajo 1, el área del tramo 1. El área bajo la curva del tramo 1. El tramo 1. Sí. Ah, ya. El área que describe bajo esta curva de aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta aplicación nos va a entregar, ¿cierto?, la máxima eficiencia posible. ¿Ya? ¿Cuál es la desgracia de esto? Que la verdad es que ningún equipo puede operar de esta manera, porque estamos indicando que en dos procesos la temperatura del sistema no varía, lo cual es extraño, es difícil de obtener. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y en los procesos 2 y 4 no se intercambia calor. O sea, lo estoy haciendo tan lento que que la verdad es que el calor yo no lo pierdo, ¿ya? Ni lo gano, lo cual también es muy extraño de obtener. Como esta es una máquina idealizada, si pudiéramos llamar así, es algo que Carnot generó, ¿cierto? Generó de manera para poder explicar, ¿cierto?, lo que son la máxima eficiencia posible, es que tenemos esta situación como ustedes ven, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto? ¿En cuál trabajo en el W1 se producía el trabajo, verdad? ¿Cierto? ¿El Solamente trabajo cuánto? ahí en el tramo 1 en la única parte donde se genera trabajo, ¿cierto? Donde se genera la mayor cantidad de trabajo. Mayor cantidad. Ah, vale. ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces las máquinas de Carnot, como ustedes se darán cuenta, siguen este ciclo que lo que nos ayuda a observar es el nivel de transferencia de calor que existe en la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica, ¿ya? Pero esto funciona, pregunta, ¿qué pasaría si la cosa fuera al revés? ¿Ya? Bueno, hay que darle gracias a alguien, pero no sé a quién, de que esto también puede funcionar al revés. Y existen las máquinas térmicas em, eh, ¿ya? No confundir con reversibles,
sino que quiere decir que son hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la fuente fría, ¿cierto? Aquí. La fuente fría. Esto entrega a una máquina térmica y esto finalmente entrega a una fuente, a un sumidero caliente. ¿Ya? Y como ocurre, ¿cierto? Como antes la máquina térmica producía trabajo, ahora yo requiero trabajo para realizar. Y aquí tenemos, ¿cierto? Lo que es el Q frío y el Q caliente. ¿Ya? Estos se llaman, perdón, no eran reversas, son máquinas térmicas inversas. Ahí sí. Se me da la palabra. ¿Ya? ¿Qué máquina o equipo térmico ustedes creen que funcione de esta manera? El refrigerador. Los refrigeradores, muy bien. Cualquier tipo de sistema de aire acondicionado que básicamente le tiene que extraer energía a un elemento que yo quiero que permanezca frío, es una máquina térmica de este estilo. O que aprovechándose del calor transferido desde una fuente fría, puedo calentar un sector caliente. Una bomba de calor, por ejemplo, funciona de esta manera. ¿Ya? Solamente que hay diferencias, digámoslo así, diferencias un poco al momento de calcular la eficiencia. ¿Ya? Solo que ahora esa eficiencia ya no se llama eficiencia. ¿Ya? La eficiencia en este punto se llama COP. ¿Ya? No hago alusión a la policía de Estados Unidos, sino que hago alusión a se me olvida siempre. Al coeficiente coefficient of performance. Siempre se me olvida. COP para los amigos. Coeficiente de performance. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, nos está diciendo que también hace la pega para el cual yo tengo la máquina térmica, la tengo adquirida, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia del coefficient of performance? La gracia del coefficient of performance es que puede dar, o más que puede, siempre da mayor a 1 o a 100%. ¿Ya? Entonces tenemos unos coefficient of performance de 400 o 400% y no es para alarmarse, sino que es lo natural, es lo que debe ocurrir. ¿Ya? Entonces, mayor al 100%, mayor a 1 en unidad. Los porcentajes son un número decimal multiplicado por 100. Y así que
quedan expresados en números más redonditos, ¿ya? Pero el coefficient of performance nos da mucho mayor a eso. ¿Cómo estaba mencionado, ¿cierto?, la eficiencia de una máquina térmica antes? Nosotros la eficiencia de la máquina térmica la definíamos como el trabajo producido, ¿cierto?, sobre el calor entregado a la máquina térmica, ¿ya? Normalmente era el Q caliente, ¿cierto? El COP, el COP está definido como el calor que yo retiro ¿ya?, de la máquina térmica o a la máquina térmica, calor retirado dividido el trabajo que yo tengo que realizar. ¿Ya? Entonces, esto nos da toda una nueva experiencia o nos da toda una nueva forma de ver la situación, de ver la vida, ¿ya? En donde nosotros tenemos que el COP, ¿cierto? Yo lo puedo reescribir igual como lo hacíamos con la eficiencia, en donde yo también tengo este balance de energía, ¿cierto? En donde el Q caliente tiene que ser igual a W menos Q frío. ¿Ya? Entonces, en este caso, el COP va a poder ser escrito como el Q retirado sobre Q, perdón, es más Q caliente menos Q frío. Nótese que yo escribí Q retirado y no escribí Q caliente o Q frío, ¿ya? Y esto es porque depende del tipo de máquina térmica que nosotros estemos viendo, cuál va a ser el Q a considerar arriba. ¿Ya? Entonces, vamos con el refrigerador primero. Vamos con el refrigerador. Ya. ¿Puede volver un poquito, profesor, por favor, para anotar algo? Listo, gracias, profesor. El refrigerador. ¿Qué calor creen ustedes que sea el importante retirar de ese equipo? Calor caliente. Habría que retirar del equipo, ¿no? Para que se mantenga más frío. ¿O está hablando de lo que contiene el refrigerador, profe? ¿Cuál es la función de un refrigerador? Enfriar la comida, Ya, mantenerla fría. Darle calor exacto. a la comida. Cerveza. Y si quiero mantener la cervecita heladita, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo ingreso las cervecitas ahí naturales, Retirar el calor de la cerveza. tengo que retirarle el calor a la cerveza. Por ende, ¿cuál va a ser el calor retirado? El calor frío. ¿Ya? Entonces, para sacar el COP de un refrigerador, el calor retirado va a ser el calor frío sobre el calor caliente, ¿cierto? Menos calor frío. ¿Ya?
Como ustedes se pueden dar cuenta, esto lo puedo pasar dividiendo aquí. Nos quedaría que el COP es igual a 1 dividido por Q sub C dividido Q sub F menos 1. ¿Ya? Y esto es el COP de un refrigerador. ¿Por qué era 1? Me perdí. Porque esto sale de Q sub F partido Q sub F. Entonces se simplifican y me queda 1. Profe, una consulta. Dígame. Entonces, ¿por qué el Q sub C queda partido en Q sub F? Porque no puedo simplificarlo. Entonces tiene que quedar como Q Queda, sub F. Q sub C dividido queda Q sub F. dividiendo todo el término de abajo. Exacto. Exacto. Ya. Gracias. Ya. Entonces, nuestro COP del refrigerador va a tener este tema acá. Hagamos una especie de un pequeño juego acá con esto y digamos que este es un refrigerador reversible, ¿ya? Aplica todo lo que hemos visto hasta el momento de cosas reversibles. Por ende, si es un refrigerador reversible, tenemos que tenemos que Q sub C sobre Q sub F es igual a T sub C sobre T sub F, ¿cierto? Que es lo que vimos con la escala termodinámica que veíamos anteriormente. Entonces, supongamos que al interior del refrigerador tiene que estar a 0 grados Celsius, ¿ya? Y que, perdón, 0 grados Celsius aquí, ahí sí. Y afuera el ambiente está a 20 grados Celsius. No, 25 le vamos a poner. 25 grados Celsius, ¿ya? Entonces, para poder calcular el COP, yo primero tengo que pasar estos elementos a temperatura absoluta. Por ende, T sub C va a ser igual a 298 y T sub F va a ser igual a 273. Hay un coma 15 por ahí, pero la verdad es que para efectos de lo que estamos haciendo no aporta mucho. Y además para hacerlo un poco más rápido. Entonces, nuestro COP de este refrigerador va a ser igual a 1 dividido 298 dividido 273 menos 1. Eso nos da 298 dividido 273 nos da 1.09. Bueno, vamos a escribirlo todo. 1 dividido 1.09 menos 1. Lo cual esto nos da 1 dividido 0.
0.09 y esto nos da 11.11. ¿Ya? La eficiencia nos debería dar, cuando hablo de eficiencia, es lo que veíamos anteriormente en las máquinas normales, las máquinas de Carnot, ¿cierto? Directas. La eficiencia no nos podía dar mayor a 1, ¿ya? Acá nos dio altamente alejado de 1, ¿ya? Y este es el mayor COP que yo puedo obtener en este refrigerador, porque yo estoy considerando que este refrigerador es reversible, ¿ya? Esa fue la premisa que utilizamos, ¿ya? Entonces, para que sepan que este tipo de máquinas eventualmente se calculan de esta manera y que den 11,11 es algo totalmente normal y es hasta esperable, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto? Profe, consulta, ¿de dónde sacó el 298 y el 273? Son las temperaturas estas pasadas a grados Kelvin. Recuerden que Ah, el ya. grado Kelvin es la temperatura en grados Celsius más 273,15. Pero aquí omití el 15 por temas de simpleza. ¿Más dudas y o consultas? Otra, profe, el resultado del COP, ¿te deja el número así como tal o lo estamos midiendo en algún término, profe? ¿Con alguna unidad, dices tú? Ajá, No, es el número. gracias. Recuerda que este es un símil de la eficiencia, entonces por eso... Profe, y en ese No caso no entiendo. sería así como colocarlo en porcentaje, así como el 11%, el 11,11%. Es que no es 11,11%. Multiplícalo Sería por 100. Este 111. 1100. sería 1111%. 1111. Si gustas, pero normalmente el COP se reporta de esta manera. Pero en este caso sería, por la definición que yo escribí anterior, que tenía que ser siempre mayor a 100%, si da un 1100%, Por ¿eso es supuesto. bueno entonces? ¿Y eso que usted se refería de que estaba alejado del 1, o es equivalente a eso, profe, también? Eso mismo. Ya, Que tiene que ok. dar muy alto, muy superior a 1. Ah, ya, ok. ¿Más dudas o consultas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Eh, o sea, en realidad es como separarlo, o como verlo de otra manera, con el tema de la Ujú. eficiencia, porque la eficiencia es calor frío menos, no, calor caliente menos calor frío dividido en calor caliente. Ujú. Ahí eso siempre va igual eso, ¿verdad? Sí, ahí sí que... Independiente, o sea, sería siempre como una máquina que entrega calor caliente a una con calor frío. Siempre va a ser así. Sí. Ya, pero acá en este tema del COP, nosotros vimos el tema del refri y sería como que, claro, la fuente de calor frío entrega calor caliente, pero también lo podríamos ver al revés, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver al revés? O ahí cuando es una máquina, a ver cómo explico. Ya, por ejemplo, ahora es un refrigerador, pero si viéramos, no sé, una turbina, una termoeléctrica, ahí Eso es máquina, es una máquina térmica lineal, si pudiéramos
como decirlo, directa, que Ah, es lo ya, que veíamos pero, antes. ya. Entonces, ¿el calor retirado nunca va a ser calor caliente? Sí, sí va a ser calor caliente. A eso me refería, En o algún ¿cómo lo minuto, podemos sí. separar Ahora te con digo, la... ahora te digo. No comas ansias, no comas ansias. Una Profe, vez que ya ¿siempre, vimos, dime, siempre lo debemos trabajar en grados Kelvin? sí, siempre, siempre, ¿ya? Porque piensa que 25 dividido 0 o 0 dividido 25 es un valor que no tiene sentido en este tema, ¿ya? Ya. Y además acuérdate que van a haber algunos grados que van a ser negativos. Entonces siempre, siempre escala absoluta. Siempre. ¿Ya? Ya conversamos de lo que es de lo que es, ¿cierto? El refrigerador. Ahora vamos a hablar de las máquinas, las bombas de calor. Las bombas de calor son equipos o máquinas térmicas que buscan temperar o aumentar el calor o temperatura de un cierto ambiente. Vale decir como un aire acondicionado, pero una especie de estufa. Ya piénsalo de esa manera, pero que se basa en la, se basa en la entrega de energía proveniente del ambiente frío, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos nuestra fuente fría, ¿cierto? Esto llega a una máquina térmica y esto entrega, ¿cierto?, a un sumidero. ¿Ya? Y de nuevo, como es una máquina térmica inversa, yo tengo que ingresar trabajo. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestro Q frío y acá tenemos nuestro Q caliente, ¿cierto? Entonces ahora el funcionamiento de esto es el siguiente. Yo me aprovecho de que tengo un ambiente frío afuera para utilizar la energía que éste puede hacer, entregar, ¿cierto?, retirarse. Y la máquina térmica lo absorbe y junto con un poco de energía del ambiente, ¿cierto? O, mejor dicho, de la línea eléctrica o lo que sea, posteriormente entrega calor al sumidero caliente para poder mantenerlo a una temperatura dada, ¿ya? Por ejemplo, tengo una casa en Punta Arenas, ¿cierto? ¿Alguien de Punta Arenas por aquí? ¿O de una zona bien sureña? Si hay un compañero de Punta Arenas. Sabía que había uno de Punta Arenas. Bueno, él nos va a poder corroborar que eventualmente, bueno, hoy ellos usan gas natural, sí, es re barato allá. Él nos podrá corroborar que en invierno tienen a veces temperaturas de menos 2 grados Celsius, nieve, ¿ya? Es un tema bastante potente. Y, ¿ven? No miento, no miento. Aún en esta fecha hace frío, ahora que vean. Supongamos que afuera hace 1 grado Celsius, cosa que allá no es descabellado pensar. Afuerita hacen 1 grado Celsius, ¿ya? Y yo quiero que adentro de mi casa esté a 25 grados Celsius, ¿ya? Como dije, allá ellos usan estufas a gas, pero vamos a suponer que ahí hay una persona que no está en contra de los combustibles fósiles y dice, no, no voy a usar gas, voy a usar aquí eh, una bomba de calor, ¿ya? Vamos de nuevo a pensar
pensar que esto es una bomba de calor, ¿cierto? Reversible. ¿Ya? Entonces vamos a sacar el COP, el coeficiente, nuestro coeficiente, ¿cierto? Of performance de nuestra bomba de calor, que es el calor retirado, ¿cierto? Dividido la energía que yo tengo que inyectar del sistema. De nuevo, ¿cierto? Lo vamos a reescribir esto como el calor retirado, dividido por Q sub C menos Q sub F. ¿Ya? El calor retirado, en este caso, el que a mí me importa, el que yo tengo que poder suministrar de manera importante, es este. Ese es. Este es el que a mí me interesa poder obtener para poder alcanzar, ¿cierto? Para ver si mi máquina térmica funciona o sirve para estos fines. Entonces, el COP que tenemos que calcular va a ser igual a Q sub C dividido Q sub C menos Q sub F. ¿Ya? De nuevo paso a dividir esto. Entonces voy a reescribirlo acá. A 1 dividido por Q sub C menos Q sub F dividido todo esto por Q sub C. ¿Ya? Como se dan cuenta, esto hay que recalcularlo y vamos a tener que esto es 1 dividido por 1 menos Q sub F sobre Q sub C. ¿Ya? Esto de aquí es el COP de una bomba de calor. ¿Ya? Discrepa, como ustedes se pueden dar cuenta, perdón, discrepa de lo que es el COP de un refrigerador porque las razones estas están del otro lado. ¿Ya? Pero es también porque la función de ambas máquinas térmicas es diferente. Una tiene por función, el refrigerador tiene por función retirar el calor que está contenido en el refrigerador y mandarlo a la atmósfera. Ahora, la bomba de calor tiene por función utilizar el calor que puede intercambiar con la atmósfera y entregarlo mediante una máquina térmica, entregárselo al sumidero este que es la habitación o el lugar que yo quiero temperar y yo quiero aumentar la temperatura. ¿Ya? Entonces veamos, supongamos de nuevo que esto es una máquina térmica reversible. Entonces la temperatura fría va a ser de 274 grados Kelvin, mientras que la temperatura caliente va a ser de 298 Kelvin. Entonces, vamos a calcular el COP aquí, que va a ser 1 dividido 1 menos 274 menos 298. Eso debería dar 1 dividido 1 menos 0.92. Esto nos da 1 dividido 0.08 y eso nos da 12.5.
Esto es el COP de una bomba de calor. No se confundan. Tenemos bombas de calor y tenemos refrigeradores. Con esto, ¿alguna duda o consulta? Profesor, ¿puede subir un poquito? Eso es todo lo que hay. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud, algo? Bueno, si no hay más dudas y o consultas, lo dejamos hasta aquí. Esta es toda la materia que vamos a ver para este primer certamen. Y la próxima mañana vamos, como les dije, a hacer ejercicios como condenados. Van a ser bonitos los ejercicios que vamos a tener. La guía está allá arriba, por si acaso. Está en el aula. Es una bastante larga, que la tenía un colega previamente, así que simplemente se la estoy plagiando. Y el próximo miércoles vamos a seguir dándole con los ejercicios, y el día jueves ya van a tener el primer certamen de la asignatura. Profe, Dígame. consulta. Bueno, en esta revisión de ejercicios podemos hacer algunos así como bien parecidos a lo que va a ser el certamen, porque bueno, en otros ramos hemos tenido esos como repasos de ejercicios, pero después llegamos al certamen y no se parecen mucho. Créame que los ejercicios que vamos a ver mañana son más difíciles que los que vamos a ver en el certamen. ¿Usted se refiere a la guía 2 que está en aula, profe? No, hay otra más. Hay solo guía 1 y guía 2. Las que ¿Sí? dicen guía Sí, unidad esa. 1. Esa es. 1 y 2. A ver cómo está escrito. Unidad 1. Ahí dice actividad unidad 1, guía número 1. Estoy viendo el aula. ¿Sí? Hay actividad. A ver. Actividad unidad 1, guía número 1. Esa. Esa sería entonces. Esa. Ya, pues. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos mañana. Estén muy bien. No se contagien de COVID. Ojalá. Eso. Tarde parece, profe, estoy muriendo aquí. No, ¿cómo es la cosa?
No, ya se está levantando la cuarentena en Viña. No todavía. Dieron una semana más, dijeron hoy día. Sí. Qué terrible. Bueno, estimados, que tengan muy buena semana. Perdón, buena noche. Mañana nos vemos. Igual, Adiós. profe, Bien. cuídese. Profe. Chau. Profe. Chao. Profe.